Dios mediante, aquí estamos, por la bendición del Señor. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios en este primer estudio de esta serie que se llama, como les dije, Unidos en el Evangelio. Vamos a estar hoy en el primer estudio y vamos a estar en la porción Génesis 1 y 2 y Colosenses capítulo 1. Amén. Para la gloria del Señor. Así que Dios mediante, amén, nos vamos a gozar a través de todos estos estudios. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Chequear si... Muy bien, ahí está. Si acaso algún hermano todavía tiene, pero yo entiendo que están todos conectados para la gloria del Señor. Bueno, pues amén, hermanos. Vamos a estar, como les dije, en estas porciones bíblicas y a manera de introducción, ¿verdad? Para poder ir entendiendo, ir por dónde vamos, qué específicamente vamos a estar hablando en este día. ¿Okay? Las palabras claves, ¿okay?, que usted va a ver, y usted ve en su palabra, en la palabra del Señor. Capítulo 1 dice, en el principio, ¿verdad? En inglés dice, in the beginning. ¿Okay? En el principio. ¿Okay? Estas es básicamente las primeras 3 palabras de la Biblia. Amén. Y usted va a ver que empieza con ello a resumir desde cuando para nosotros comienza la historia, o sea, para la humanidad, la tierra como la conocemos, el universo como lo conocemos, comienza la historia. ¿Okay? Y básicamente es una introducción para todo lo que va a suceder a continuación. ¿Qué es lo que todo va a suceder? De aquí hasta que terminemos, ¿verdad?, la historia bíblica allá en el Génesis, por así decirlo, de etapa a etapa. Es el contexto que estamos para ver. ¿Okay? Así que en el principio y después todo lo que el Señor hace es el fundamento de todas las cosas que conocemos. Cuando vamos a ver que el Señor dice que Él creó todas las cosas, pues Él creó todas las cosas, ¿verdad? Cuando la Biblia más adelante vamos a ver que nos relata cómo las cosas todas se dañaron por el pecado, pues eso nos da un contexto importante, ¿verdad? Que si usted considera que hay cosas buenas todavía hoy, ¿verdad?, o que si se dañaron, pues como que no están tan dañadas nada, sino que todavía pueden ser de bendición. Imagínense cuán buenas o cuán bien estarías si no hubiera venido el pecado, ¿verdad? Eso nos ilustra cuán buena era la creación. Pues dice, todo lo hizo y entonces dice que todo lo encontró bueno, ¿verdad? Pero cuando creó al hombre, más adelante usted va a ver, lo encontró bueno en gran manera. ¿Ok? Más adelante usted va a ver que el Señor hace necesaria la redención porque vino el pecado en el mundo. ¿Ok? Ahora, en el principio, pues quisiera decir muchas cosas, pero si no lo consideramos con la obra que Dios hizo, pero cuando decimos entonces, en el principio, Dios, ¿verdad? En el principio creó Dios. ¿Amén? Los cielos y la tierra. Ya entonces ya llega a otro, como dice, a otro nivel. ¿Por qué? Porque si lo contrastamos con la realidad de todo lo que vemos aquí, nos damos cuenta entonces, dice que todo esto que vemos, y aún lo que no vemos también, lo sentimos, lo entendemos, todo ello fue creado por el Señor. ¿Okay? Vamos a ver a través de la palabra que el Señor creó todo esto de la nada. Amén. Porque, por ejemplo, nosotros usando un material creamos este estudio. Entonces, la palabra crear ahí toma un sentido diferente. ¿Qué yo quiero decir con crear? Pues, que uno usó algo que ya estaba y lo combinó y salió otra cosa. Esa es la forma en que el hombre crea. Pero el Señor creó todas las cosas de la nada. ¿Okay? Y eso es fundamental, lo vamos a estar viendo a través de la Escritura. Amén. Así que en el principio Dios creó todas las cosas que nosotros vemos. ¿Ok? Si vamos a las preguntas, ¿verdad? Hay muchas preguntas en este estudio. Si dijéramos, ¿por qué estas 4 palabras en el principio Dios son tan cruciales para entender toda la realidad? Entonces, ¿qué es lo que es real aquí en este mundo? ¿Ah? Dios mismo.
es el origen de todas las cosas. ¿Y qué implica esto entonces? Si las cosas que usted conoce fueron creadas por Dios. Exacto, Dios estaba desde antes de todas las cosas. Y esa pregunta yo me la hacía de chiquito. Entonces, ¿quién creó a Dios? Él siempre ha sido. Por eso, si usted va entendiendo, ¿verdad?, que nos hemos metido en la palabra muchas veces, el nombre de Dios, yo soy. Yo soy implica, pues eso mismo, que Él siempre ha sido. Pues en el principio ya yo soy estaba. El asunto es, ¿cómo podemos explicar que Él estaba? Nosotros, que todas las cosas las entendemos porque empiezan y terminan, no nos cabe en nuestra mente cómo es esto de que Jehová existía desde siempre y existe y existirá todo el tiempo. Nosotros fuimos creados por Él, pero Él no fue creado por nadie. Cosas bien difíciles de entender, pero que entenderemos seguramente cuando estemos con Él. Amén. ¿Qué enseñan entonces estas 4 palabras sobre la naturaleza de Dios? Lo que ustedes mismos habían estado comentando. ¿Qué podemos decir de Jehová? Que Jehová no es creado. Es eterno. Es eterno. Amén. Y por el contexto, porque ya usted sabe el contexto, porque usted estoy seguro hizo su asignación, leyó Génesis 1 y 2. ¿Qué vemos de Jehová acerca de sus capacidades? Es todopoderoso, o sea, todo lo puede, porque creó todo partiendo de nada. Manita Natalia. Sí, claro, ya usted se refiere a Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a completar y dice a arreglar todas las cosas que se habían perdido, que se habían dañado. Porque usted va a ver que Jehová creó todo, el hombre lo dañó, y después Jehová se encarnó, se hizo hombre en el mismo estado que el hombre dañado, para vivir sin pecado y poder dar su vida por aquellos que Él creó. O sea, Él fue su creador y su redentor. Amén. Por eso la Biblia, vimos en Hebreos que dice que Él es el autor de la salvación. Amén. Y a través de todo, no solamente hoy solamente en la introducción, vamos a hoy poder ir viendo estos detalles más profundamente. Amén. Algo importante también, ¿ok? Lo que implican estas palabras es que Dios estuvo allí desde el principio, ¿ok? Desde el principio de la trama, o sea, de la trama y ¿verdad? Del tema completo de la Escritura. Él estaba desde antes allí, ¿ok? Colosenses, más adelante vamos a ver, dice que el Hijo, que allí estaba con Jehová también, ¿verdad? Porque lo dice claro, dice, por ejemplo, usted busca el verso 2, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que estaba Dios, vemos que estaba el Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, a través de todo la narrativa, ¿verdad?, de la creación, ¿ok? Usted ve, por ejemplo, déjeme buscar una porción que habla también en plural, verso 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allá en Colosenses dice que Cristo, a través de Él, todas las cosas fueron creadas, ¿ok? Y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. O sea, cuando está hablando de hagamos, acá en el versículo 26, capítulo 1, está implicando que Cristo estaba allí también. Por eso que dice, hagamos, ¿ok? Así que vemos las manifestaciones del Señor, ¿verdad? Las revelaciones del Señor a través del relato completo de la creación, ¿ok? Así que de esa forma es que uno empieza a conectar, uno dice, wow, la palabra del Señor dice aquí en Génesis que Jehová creó todo, pero allá en Colosenses dice que Cristo creó todo. ¿Sí? Entonces, un niño diría, pues si Jehová creó todo y Cristo creó todo, pues Cristo es Jehová. ¿Cuánto se tardaría el niño en deducir una cosa así? 2 o 3 segundos, ¿verdad? Pero hay personas que le da tanto trabajo esto y yo no logro comprender por qué. Amén. Porque
Cristo siempre confirmó con su vida y con su testimonio de que era Dios mismo, y vamos a ver claramente que la única forma de que nosotros pudiéramos haber sido comprados con la sangre de alguien que nos hubiera podido salvar y que nos salvó es Cristo Jesús, Dios mismo, hecho hombre, hecho carne como nosotros. Amén. Ahora, si vamos a otra pregunta más, ¿cómo pueden las conexiones con Cristo que hay a través de la Escritura ayudarnos a entender a la palabra de Dios? ¿Usted recuerda otras apariciones de Cristo? ¿Recuerda cuando estábamos estudiando sobre el ángel de Jehová? ¿Recuerda? Se le aparecieron a Abraham unos varones, y un varón de esos después dijo: le encubriremos a Abraham lo que vamos a hacer con Sodoma y las otras ciudades, siendo Abraham, ¿verdad?, que yo voy a hacer de él una gran nación. Le encubriremos, o sea, estaba el Señor manifestado allí también. Dice, el ángel de Jehová se le presentó. Entonces de momento decía, y Jehová le decía. Entonces alternaba entre ángel de Jehová y Jehová. Entonces si usted se da cuenta, y se está diciendo que el que estaba representado allí era el mensajero de Jehová, en este caso el Señor Jesús. Y a través del Antiguo Testamento estudiamos, ¿verdad?, que habían diferentes manifestaciones de Jehová. Cuando David censó al pueblo, que desobedeció al Señor, el Señor se desagradó de él. Dice que cuando David miró, estaba el ángel de Jehová, dice, con la espada afuera. Dice, parada allí en la era de Arauna el Jebuseo. ¿Usted recuerda de eso? El ángel de Jehová. ¿Ok? En los Salmos leemos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando vemos a través, que hacemos la conexión, ¿verdad?, del ángel de Jehová, siendo Jehová mismo, ¿okay?, vemos la presencia de Cristo. ¿Cómo entonces esas conexiones, ¿verdad?, esas manifestaciones de Cristo a través de lo largo de la escritura nos ayudan a entender mejor la palabra del Señor? Amén. Que es eterno, que es Dios, que se inmiscuye con la creación. Amén. Hubo una escuela de pensamiento en siglos antes y aún hoy, lo que llaman el deísmo de Dios, ¿verdad? Deísmo, que dicen que fue que Dios creó y ya está. Y arréglensela ahí todos ustedes como puedan, los creados. Mucha gente que es cínica e incrédula cree de esa forma. Hay muchas personas que se consideran religiosos y cristianos, y más bien en el mundo, ¿verdad? Y su fe está basada en eso, que Dios creó y ahí los dejó, y arrégleselas como puedan. Es un Dios que no se entromete con su creación, pero más sin embargo, cuando vemos la conexión con Cristo a través de toda la Escritura, nos damos cuenta que es todo lo contrario. El Señor siempre ha estado, ¿verdad?, interviniendo con los asuntos de su creación. ¿Te iba a decir algo, Gloria? Sí, yo lo veo de que Cristo es el Logos, Cristo es la palabra, también es el Amén. verbo. Amén. Amén. Y está desde el principio, en el Antiguo Testamento, y en Súper. el Nuevo, hasta Apocalipsis, con la venida de Cristo. Exactamente. A tono con eso mismo que tú dices, esa es otra conexión más. Si usted va a Juan capítulo 1, ¿verdad?, usted lo conoce bien, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjate que empieza en el principio. Y en Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces usted se va dando cuenta, está hablando de lo mismo. Amén. Majita Lucy. Pero sin embargo hay cosas que nada más las sabe el Padre, porque cuando le preguntaron al Señor ¿cuándo va a hacer esto?, Él dijo, eso solamente lo sabe el Padre. Exacto. Por ejemplo,
¿Cuándo viene Cristo? La palabra nos dice que eso solamente lo sabe el Padre. Y ahí que está el asunto. O sea, si estamos diciendo que Jehová, Dios, el Dios único y verdadero, se ha manifestado a nosotros, los que fuimos creados, se ha manifestado por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo, porque es su Espíritu. Amén. También vemos que Jesús, como decía la hermana Dorian, es el Logos, o sea, la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios. Y la palabra poderosa de Dios va más allá de lo que nosotros consideramos palabra, porque por ejemplo en esta página hay palabras y en esta página hay palabras, pero no es esa palabra en ese sentido. Estamos hablando de la palabra poderosa de Dios. ¿Cuál palabra? Pues cuando dice que el verbo era Dios, usted ve en acción el verbo aquí en el capítulo 1 de Génesis. ¿Ok? Cuando Dios dijo, sea la luz. Pues esa es la palabra de Dios creando. Pues ahí es que vemos al Hijo. Porque usted dice, ¿y dónde está el Hijo en el capítulo 1? Porque yo veo a Dios y veo, que entendemos es el Padre, ¿verdad? En este contexto. Y está el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Logo? ¿Dónde está Jesús? Pues donde quiera que dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, pues Él. Y dijo Dios, júntense las aguas donde quiera, en todo, donde quiera usted mira, en la creación fue hecha por la palabra de Dios. Por eso Juan acá dice, en el principio era el Logos, ¿verdad? El verbo. Y el Logos era con Dios. Y mucho más, el Logos era Dios. Usted no tiene idea cuánta gente ha batallado con esto. No sé, ¿verdad? Le pregunto, ¿usted le da trabajo entender lo que estamos diciendo? No. Hay unas personas que le da trabajo artificialmente. ¿Por qué? Porque si usted ve todo en la palabra como lo dice claramente, usted lo entiende. Si usted mira la palabra, como estamos predicando hace 2 domingos, como los niños, ¿verdad? Y evitamos ser sarcásticos y cínicos, como muchas personas dirían, así como los niños, porque como los niños los coge de bobo cualquiera, pues entonces vienen aquí y los cogen de bobo con un cuento de la Biblia, fuera del cinismo ese que viene de la carne y del pecado, ¿verdad? Si vamos acá, vemos lo que realmente quiso decir la palabra, lo que realmente quiso decir el Señor Jesús con los niños, de ellos es el reino de los cielos, amén, y el que no recibe el reino de los cielos como este niño no puede entrar a él, y el que no se haga como un niño, lo mismo que le dijo en otras palabras a Nicodemo. ¿Qué quería decir el Señor? Que si le creemos a Dios, entonces somos salvos y somos bendecidos. Pero si usted se da cuenta, usted no está creyendo algo que no hace sentido. Lo único que sí es que hay que creer que Dios tuvo poder para crear todas las cosas, ¿verdad? Hay cosas que usted no puede explicar. Usted puede explicar cómo es que Dios pudo crear algo si no tenía algo para empezar. Porque nosotros siempre tenemos que tener algo para empezar. Hasta una bola de cotton candy de esa que usted hace cotton candy así, bien grandota, dice, empezó con un chispito de azúcar, pero tuvo que haber azúcar, tuvo que estar la máquina. Y el enchufe, y la electricidad, y la paciencia, y el colorante, y el palito para enjoscar el cotton candy. O sea, tiene tantas cosas que tienen que haber para crear algo que se desvanece de mirarlo. Y me decía de las cosas permanentes que el Señor ha hecho. Que usted empieza a considerar, oye, ¿y cómo Él se acogió de que iba a haber planetas y son redondos? Entonces el sol calienta, pero calienta parejito. O sea, no estaba ni muy lejos ni muy cerca. Entonces puso a la tierra a dar vueltas para que no se chichaje. Es como si fuera, cuando usted está asando un pollo en varita, pues le va dando vueltas para que se dore parejito. Pues así la tierra también, dándole vueltas alrededor. Qué cosa, oye. Entonces, cómo se le ocurre al Señor de que Él quería que hubiera un movimiento en esas aguas que Él creó aquí? Entonces, creó la luna para que la luna orbitando cree las mareas. Y las mareas crean los vientos. Y los vientos crean los ciclos estos ecológicos. ¿Y cómo el Señor sabía todas esas cosas? ¿Ah?
Y después el Señor creó todo en detalle, o sea, todos los seres vivientes, de los más minuciosos detalles. A veces usted dice, pero ¿para qué el Señor creó los mosquitos? Te dirá. ¿No hubiéramos estado mejor sin mosquitos? Bueno, lo que pasa es que posiblemente los mosquitos antes eran bien beneficiosos, antes de que el hombre lo echara todo a perder. Entonces usted dice, wow, pero todo está bien balanceado. Usted lo ve bien balanceado y está corrompido por el mal. Imagínate cómo hubiera sido si no lo hubiera estado. Entonces, cuando usted se pone a considerar, como dice el salmista, wow, cuando veo los cielos y la tierra, lo que tú creaste, ¿qué digo yo? ¿Qué digo yo? ¿Y qué es el hombre? Como para que tú te fijes en nosotros, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre para que tú le visites. Le hiciste poco menor a los ángeles, ¿verdad? O sea, que ahí que vimos la parte que estuvimos viendo allá, que se cita en Hebreos también. Y no se da cuenta, entonces cuando viene alguien y dice, mi cerebro es superior. Y yo digo que esto salió de una explosión. Y de las 15.000 billones de formas que se hubiera combinado todo para que no saliera, pues en esa combinación salió esto que tenemos aquí. Pero eso tomó billones y billones y trillones de años. Hasta que saliendo cosas que no servían, siempre al final salió una que servía. Tremendo. Y por eso es que hay personas, ¿verdad?, que buscan lo imposible para negar lo que solamente se puede explicar con la verdad que dice la Biblia. La única forma de que esto esté como esté ahora es porque Dios lo creó. No hay forma, ¿no? Entonces vamos a través de ello. Pero hay personas que a veces conoce la expresión agarrarse de un clavo caliente, ¿verdad? Dice, ay, me tengo que agarrarle algo y no hace sentido y se agarra del clavo caliente y el clavo le quema la mano. Dice, pero me tengo que agarrar de algo porque si no, no puedo hacer, no hago sentido en mi vida. No es más fácil creerle a Dios, como hizo Abraham. Amén. Otra cuestión esencial es que al comienzo de la Escritura es que esa creación, la doctrina de la creación que se explica aquí, está basada en un concepto, ¿verdad? No es que lo dice aquí en latín, pero el concepto que desarrollaron los hombres de la fe a través del tiempo es que la creación se creó a partir de nada. De hecho, cuando vamos para allá, para los tiempos de la Reforma, ¿verdad?, que se empieza a establecer las verdades bíblicas para que las personas las creyeran, ¿verdad?, y las reforzaran, ¿verdad? No que no se habían predicado antes, pero se habían confundido tanto las cosas que fue necesario volver a los principios. Y uno de los fundamentos que establecen y describen nuestra fe es que la creación fue así, ex nihilo. Ex nihilo es a partir de la nada. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir el ex nihilo este. Si usted lee algunos libros de teología y esto, pues le hablan del ex nihilo. ¿Qué es esto ex nihilo, verdad? Parece como si estuviera hablando en hawaiano, no es en latín. Quiere decir es que fue a partir de la nada. Y nada es nada, hermano. A partir de nada. Eso señala las cosas. Pero esa creación, esa forma de crear contrasta, por ejemplo, con un compositor que diga, es el que creó tal pieza musical. Pues, alguien creó otra cosa, pero no la creó a partir de la nada. ¿Quién le dio el oído? El que lo creó. ¿Quién le dio la mente? El que lo creó. ¿Quién le dio los ojos? El que lo creó. ¿Quién le dio las manos, el cuerpo para tocar la música? Amén. ¿Quién le dio la mente para poder entender estas cosas, verdad? Así que los pintores creó tantas esculturas y tantas pinturas, es lo mismo, todo lo que nosotros creamos es a partir de cosas hechas ya. Usted no ha leído, cada rato sale, cada 3 o 4 años sale confirmado. Crean vida en el laboratorio y llevan creando vida cada rato y siempre salen, mira, fue como fue, ¿verdad? Hubo mucho entusiasmo, pero en realidad después se probó que no se pudo reproducir y lo que ellos pensaron que era vida no era nada en realidad. ¿Ok? El único que puede hacer
que las cosas subsistan y sean creadas de la nada es Jehová. No es nadie, hermano. Amén. Así que Dios, sin embargo, creó de la nada las rocas, los árboles, ¿ok? Y las cosas creadas. Pero a veces uno piensa las cosas que uno ve, las cosas que uno no ve también, ¿ok? Como decimos, ¿por qué usted tiene una noción de amor? ¿De dónde salió eso? ¿Y por qué los valores de Dios no eran vamos a matarnos los unos a los otros? Porque el fundamento de Él mismo dice, Dios es amor, Jehová es amor. Amén. Y es el fundamento de todo. O sea, todas estas nociones claras que tenemos, las inventó Él. Vuelvo y digo la risa, ¿verdad? Y porque usted para estar contento por algo es riéndose y no es llorando, por ejemplo. O sea, todas esas formas de ser las creó el Señor también. Todo ese detalle lo creó el Señor. Todo eso salió de ahí mismo, del corazón de Dios en el principio. Amén. A través de la Biblia también vemos, ¿verdad? Hablando ahora de Jesús, que vamos a ver a través de la palabra de Dios, cuando vamos a citarla hoy, que Él es la imagen perfecta del Dios invisible. La imagen en el concepto bíblico es lo mismo. La imagen es lo mismo. Nosotros, para el concepto de nosotros acá, cuando lo llamamos crear, es hacer algo de algo. En el concepto nuestro acá, una imagen es, usted diría, es casi como una copia. Pero en el concepto bíblico, la imagen es lo mismo, es como si fuera el espejo. Usted ve el espejo, usted está viendo, ¿verdad? Lo mismo, pero de otra forma, pero es lo mismo. Ese es el concepto bíblico de lo que quiere decir la imagen. Es la imagen perfecta del Dios invisible, ¿ok? Y es el que gobierna toda la creación. Usted va a ver que hoy no se cae la luna hacia la tierra, o todos esos, cada rato dicen, de aquí va a venir un momento dado, dicen los científicos, de aquí a 22 millones de años, que va a venir un asteroide y va a jajar la tierra por la mitad. Sí. Entonces abajo dice, pero no se preocupe por ahora, porque faltan 22 millones de años. Dicen ellos, porque ellos tienen unas proyecciones de unos asteroides que están en tal órbita por allá, que uno de ellos un día se va a zafar, la probabilidad es dice que va a pasar por el mismo medio. Algunos han dicho, sí, se estima que para ese tiempo, mire cómo son los modelos de computadoras, dice que se espera que entre por África. Pues de aquí a 22 millones de años, Cristo tiene que haber venido hace rato ya, 22 millones de años. Esto no va a durar 22 millones de años aquí. Al paso que va, ¿verdad? La obra del Señor, amén. Ajá. Sentada, yo estaba hablando con mi hijo, sentada así en el balcón, en los escalones del balcón, y yo le dije a Jason, si tú vieras qué bella está la luna, bien grande, bien brillante. Sí. Y dijo, sí, yo la veo también, y está por allá por Mississippi. Pues mire, como el Señor lo más seguro creó la luna para que la pudieran ver en todos lados, ¿ves? Qué cosa esa, ¿eh? Vuelve y digo, ¿y cómo se lo cogió? Por eso la palabra dice, ¿y quién conocerá la mente del Señor? Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice, wow. ¿Verdad? Amén, amén. Hoy mismo esa luna no decide caerse, porque el que la mantiene allí perfectamente balanceada es Cristo Jesús. Usted lo va a ver cuando vayamos a Colosenses, dice, todas las cosas por Él persisten y subsisten. Wow, o sea que el mundo sigue siendo como está, predecible, como que mañana va a salir el sol. Usted cuenta con eso, ¿verdad? Que mañana sale el sol. Pues el Señor es el que está encargado de esas cosas, ¿sí? Por eso es que Él se ofende cuando la gente dice que es que Él no hace nada y que Él no existe. No existe. Por eso la gente dice, el sol sale para todos. Para la mayoría de los que sale son gente que no tiene confianza en el Señor. El Señor los ama como quiera y el Señor creó todo para que ellos lo pudieran disfrutar. Amén. Maíta. Ajá. El mal no se sale de allí. Exactamente. El mal no se sale. Mire, y con todo lo que están diciendo, el calentamiento global, están aumentando en cantidad
Los niveles de los océanos, 1 centímetro. ¡Wow! 1 centímetro. Y en algunos lugares 1 pulgada. Mucho, así. ¡Wow! ¿Qué irá a pasar? Nada, no va a pasar nada. Porque el que decide si pasa o no es el que controla todas las cosas. Amén. ¿Y quién dice que este mismo calentamiento global no sucedió años antes también? Pero no hay forma de saberlo. Porque el calentamiento no es que usted se está asando ahora, que subió 20 y 25 grados. 0.9 o 1.1 grado, depende de cómo usted lo mida, centígrados. Más que eso varían a veces de verano en verano. Usted ha visto ahora, mire, el fresco ha durado ahora, ¿verdad? Que allá hay enfriamiento global ahora, porque está más fresco ahora. O sea que es que a veces siempre la gente tiene que estar hablando de algo. Que si es el niño, que si es la niña, ahorita es el primo, la sobrina. O sea, olvídese de eso. La gente se preocupa tanto por estas cosas. Cuando vienen los terremotos acá, pues hicieron efecto, hicieron daño al terremoto. ¡Ay, ahora qué está pasando! Bendito, coge un libro de historia y chequee cuándo es que no ha habido terremotos. Todo terremoto había en todos sitios. Cuando usted lee en el contexto, la palabra del Señor dice, y habrán grandes terremotos, dije, cuando venga, vaya a venir el Señor y dice, espérate, yo estoy entendiendo más o menos lo que está pasando. Es que esos terremotos van a ser peores. Y van a ser quizá uno cogido detrás de otro. Vendrán quejas y rumores de quejas. ¿Cuándo no ha habido quejas? Entonces usted dice, pues, entonces, ¿cuándo no ha habido guerra? Si hay alguien que hermanito, está haciendo truco ahí en la pantalla, mira, hermanito. Hay alguien que está haciendo doodling. Algunos de los hermanitos nos están haciendo señas de allá de remoto, desde Zoom. Amén. Siempre ha habido guerras. Y granizo. Pero quiere decir que cuando la palabra dice que las cosas que vendrán en el fin no las ha habido antes, es que va a ser peor. Guerras como no las ha habido, granizo como no las ha habido. De hecho, la descripción de ese granizo allá es granizo, ¿verdad? Premium size. Así que comienza lo que vamos a estar viendo. Amén. Vamos a ver algunos contextos para poder entender la palabra. No vamos a ir al micro detalle de los 2 capítulos, pero vamos a reseñar lo que estamos diciendo. El asunto es confirmar y establecer lo que ya nosotros, gracias a Dios, conocemos, que Dios creó todas las cosas a partir de la nada. Amén. Es que en Zoom hay uno le da un botoncito y uno permite escribir, handwriting. Y si la persona no se da cuenta y le hace así en la pantalla como para tratar de jotarlo para aquí y para allá, lo que hace es que escribe. Amarillo, rojo, azul, el color que sea. Lo podemos quitar. Sí, checate a ver, Clara, a ver, que dice abajo, no sé, creo que se llama Delete Ink o algo así se llama. Sí, yo vi ahorita, había así un nombre flotando. Lo vieron, ¿verdad? Había un hermanito flotando en la pantalla. Sí, es que eso pasa, pero tiene esa funcionalidad porque se supone que cuando usted va dando el estudio, tuviéramos aquí de esta una tableta, podemos ir pasando los slides, que hecho es una idea que había estado hablando con Josué y con James, y podemos ir haciendo marcas, escribiendo anotaciones también, ¿ok? No sé si a ver si yo lo tengo aquí, Clara. La verdad que no lo estoy encontrando. Si no lo dejamos así, eso no es nada, se va a ver así marcado. Sí, hay una forma de quitarlo, pero no lo estoy encontrando. Si alguien ve el estudio, en todos los slides va a salir la marca, pero no pasa nada, como dicen. ¿Allá? No. Ahora se fue. Mira, es que aquí se tarda. Muchas gracias. Se fue. Mira, Clara, ahí mismo, para que me haga un favorcito, dale clic en esta pantalla. Mueve el ratón para la derecha, para que entonces yo pueda pasar los slides acá.
Pasa el ratón para aquí encima. ¿Adrián supo? En el principio. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, eso vamos a ver el video ya mismo. Muchas gracias a todos. Muy bien. A manera de reseña, ¿verdad? Parece que no se ve quizá muy claro al otro lado allá, porque la letra está como más pequeñita. ¿Ok? Jesús en el Génesis. Muchos dirían, ¿en dónde? Pero si Jesús es en el Nuevo Testamento, ¿y cómo vamos a ver Jesús en Génesis, verdad? Y en unas cuantas porciones que podemos encontrarlo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, te va a ver en el capítulo 3, el primer Adán, el original, vino, a través de él vino la muerte. Y el postrer Adán, el segundo Adán, que lo vemos declarado, relatado en Romanos 5, a través de él vino la vida. Y esa descripción, esa comparación la hace Pablo en Romanos capítulo 5. Así mismo se llama Adán y Cristo, te puedes ver ese capítulo. Otra forma, Génesis 3:15, donde dice, estableceré enemistad entre ti y la mujer. O sea, le está hablando a la serpiente. Como que dice, desde ahora en adelante va a haber una lucha entre Satanás y la descendencia de la mujer, que implicaría, a través de la descendencia de la mujer, eventualmente nacería Cristo Jesús. Pues implicaba que va a haber una lucha entre Cristo y Satanás. Cristo para romper la obra del diablo. Le llama protoevangelio porque es simplemente una porción del plan de salvación del Señor, que se iba a explicar más adelante. En 1 Juan 3:8 dice, para eso apareció Jesús, para destruir las obras del diablo. Génesis capítulo 4, ¿ok? Vemos que la sangre de Abel clama justicia por su muerte. Por eso es que a Caín lo mandan a la errante, que nadie lo podía matar, ¿verdad? Y que tiene la marca de la sangre de su hermano, para que todo el mundo supiera que él era un matón, para advertirle a los demás, ¿ok? La sangre de Abel clama pidiendo justicia. La sangre de Jesús proclama perdón. En el Antiguo Testamento la sangre era señal de muerte. En el Nuevo Testamento, por medio de Jesús, la sangre es confirmación de vida. Amén. En el Antiguo Testamento vemos que cuando Jehová manda a Abraham a sacrificar a Isaac, le decimos el casi sacrificio, porque estuvo a punto de ser sacrificado. Y en ese momento se cumplió lo que el mismo Abraham había dicho contestándole a Isaac, ¿y dónde está el animal del sacrificio? Y él dijo, Jehová se proveerá de holocausto. Y Jehová proveyó, dice, el carnero que estaba allí cerquita, y el carnero fue el que fue sacrificado en holocausto. En el Nuevo Testamento vemos entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Lo que se predijo en el Antiguo Testamento se cumplió a perfección en el Nuevo Testamento. Otro tipo de Cristo Jesús, José. Mira José redimió a su familia y a sus hermanos. Cuando ellos lo despreciaron, ¿va viendo los paralelos? Lo despreciaron, no lo quisieron para nada, lo tuvieron en poco. Y después él, pudiendo haberlos destruido, los amó y redimió y proveyó para la salvación y el sustento de la familia, ¿verdad? Todas esas cosas las vemos acá, amén, en el Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, el cumplimiento del plan de Dios a través de la muerte de Jesús era para la salvación de todo aquel que cree. O sea, y estas son 5 ilustraciones. A través del Antiguo Testamento podemos encontrar un montón de otros paralelos. O sea que el Jesús que vemos en el Nuevo Testamento, amén, es el mismo Jehová hecho carne, pero ese Jesús, esa manifestación del Señor, ese Logos de Dios estaba presente a través de toda la creación, desde la creación hasta el día de hoy, hermanito querido. Amén. Vamos al vídeo En el principio. para ver una reseña. La Biblia comienza con palabras que resuenan a través de todas las grandes historias de nuestra infancia. Como en el comienzo de un cuento de hadas, preparan el escenario para un cuento de aventuras y épicos dramas.
de dolor y pérdida, de redención y reconciliación, de gracia y justicia. La historia de un gran príncipe que viene a rescatar a su novia de las garras de un feroz dragón. Pero a diferencia de las historias que escuchamos de niños, esta es verdadera. Es una historia que realmente sucedió y continúa desarrollándose. Una historia que no comienza con érase una vez, sino en el principio. Una historia que solo Dios puede contar porque de cualquier otra forma que la describas es una historia de esperanza. Y es una historia que solo puede comenzar con en el principio, porque el único que conoce el comienzo es aquel que estuvo allí antes del comienzo. Aquel que lo hizo todo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Acaso tomó material preexistente y lo volvió a moldear? ¿Acaso estableció una cadena de eventos que gradualmente formaron el mundo? Dios hizo algo aún más milagroso, algo que parece demasiado simple para ser verdad, pero lo es. Él habló. Que exista. Y con su palabra, todo lo que Él llamó a la existencia fue. Todo. Desde las micropartículas que forman tu cuerpo, hasta la tierra debajo de tus pies y el aire que estás respirando, el sol y las estrellas que nos dan luz. Dios creó todo eso. Durante 6 días, creando un ritmo de trabajo y adoración, Él habló todas las cosas a existir y al aparecer cada una, Él las declaró buenas. Y al final, todo fue bueno. Todo fue glorioso. El mundo que creó irradiaba su presencia, porque era de Él, y Él se deleitaba en ello porque era exactamente como Él lo quería, incluyendo el pináculo de su creación, las personas, seres humanos. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, dijo Dios, y Él lo hizo. Un hombre, formado del polvo de la tierra por la mano de Dios. Una mujer, formada del costado del hombre para ser su compañera en su llamado, y en conjunto ser fructíferos, multiplicarse y dominar el mundo. Para crear, comunicar y formar comunidades. Para aprovechar los recursos de la tierra y ayudar en el florecimiento de sus descendientes, para sostener su imagen a través de la creación, para ser sus representantes, para reflejar su bondad y gracia hasta los fines de la tierra. Y Dios llamó a estas personas que no solo las había creado buenas, sino muy buenas. Ellos eran gloriosos, ellos irradiaban su presencia, ellos eran suyos. Y Él se deleitaba en ellos, y ellos se deleitaban en Él, porque ellos eran exactamente lo que Él quería. Juntos eran una hermosa imagen de algo aún más hermoso, la comunidad de Dios. Antes del principio, antes de crear los cielos, la tierra, los seres humanos a su imagen, antes de crear cualquier cosa, Dios simplemente era. Antes de hacer todo lo que hizo, Dios ya estaba presente. Su naturaleza, su poder, sus planes, su carácter, todo ello. Y en el principio, cuando Dios ya era, Él ya tenía una comunidad, una comunión gozosa e inquebrantable entre 3 personas que son todas plenas e igualmente Dios. No 3 dioses separados, no 3 tercios que conforman un todo, un Dios que es 3 personas. El Padre, creador de los cielos y la tierra. El Espíritu, que se movía sobre las aguas de la tierra durante la creación. El Verbo, a través de quien todas las cosas fueron creadas y continúan existiendo y en quien Dios se deleita. La comunidad perfecta de Dios. Una comunidad que no nos necesitaba, pero una que nuestro Creador nos invita a experimentar como sus seres creados a imagen y semejanza. Una que nos invita a experimentar a través de la palabra, quien vino a este mundo y habitó entre nosotros, quien es más que un portador de la imagen, sino que es la imagen de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, quien refleja la gloria de Dios en toda la creación al renunciar a su vida por aquellos a quienes profundamente ama. La palabra, el príncipe en la historia que Dios está contando, quien vino a rescatar a su novia de las garras de un feroz dragón, la historia que comienza en el principio.
los vídeos son un poco más cortos que los que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Porque los otros a veces duraban 10 minutos, 11 minutos. Pero está, ¿verdad? Muy, muy bien hecho porque acuérdate que el tema no es que es abstracto, pero el tema pretende explicar, ¿verdad? Bien simplemente de dónde todo fue creado, ¿verdad? Resumiendo lo que estábamos estudiando. Amén. Gloria a Dios. Y algo me pasó aquí, déjame ver. Ahora, ok. Pues vamos a ir a la palabra del Señor directamente. Vamos a estar, ¿verdad?, en los capítulos primeros de Génesis y también en Colosenses, ¿ok? Pero si repasamos el vídeo, todas las cositas que estaba hablando el narrador allí, ¿qué cosas capturaron tu imaginación, tu atención? ¿Qué cosas tú resaltarías del vídeo? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Eso decía, ¿verdad?, que nos ama profundamente, ¿verdad? Porque estábamos diciendo que Él no solamente creó las cosas que uno puede palpar, pero también el amor, porque Él es amor. Amén. Entonces uno dice, pues Él creó todo ello y puso, ¿verdad?, ese espíritu en nosotros. Dice que nos creó a su imagen. Amén. Fíjate que repetía siempre en el principio, en el principio, en el principio. O sea que si es el principio es porque no hubo algo antes del principio. Él creó todo, de ahí para adelante es que las cosas son como nosotros las vemos hoy, por su misericordia. Amén. Así que si fuéramos, ¿verdad?, a la palabra, de hecho vamos a ir a la palabra. De hecho hay una pregunta, ¿verdad?, que había adicionado. Fíjate que dice que el pináculo, ¿qué es el pináculo? Lo más alto, ¿verdad? O sea, lo más grande, lo más importante de la creación somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo se afirma, ¿verdad?, esta verdad en nuestra cultura? ¿Y cómo se niega? O sea, ¿qué cosas lo afirman y qué cosas lo niegan en nuestra cultura? La incredulidad del hombre en el Señor. Exacto, porque no puede pretender de que sea así como Él dice, claro está. Maita Lucy. Fíjese, pastor, si nosotros no estuviéramos, si el Señor no nos hubiera creado, ¿quién se maravillaba de lo que Él había hecho? Exacto. Que él nos puso para que nosotros pudiéramos apreciar las cosas que Él ha hecho. Amén. Para que Él se lleve la gloria, ¿verdad? Una de las cositas que a veces lo ejemplifican es el susodicho estudio de las humanidades, ¿verdad? Las humanidades pretenden, en su comienzo, su origen, el estudio de las humanidades pretende estudiar pues al hombre, ¿verdad?, al ser humano como tal, lo que el ser humano producía y creaba, ¿verdad?, dando a entender de que es algo importante. Tiene que ver un poco, ¿verdad?, con lo que Dios decía, que el hombre y la mujer fueron el pináculo de su creación, ¿verdad? Por el otro lado, cuando vemos la gente haciendo disparates y pecando y haciendo las cosas mal, pues entonces está como que completamente opuesto al susodicho pináculo, dicho por las mismas personas. Dicen, pues mira, el mundo está así acabado y destruido por el mismo hombre. Nos vemos la guerra, el odio, la codicia y todo ello, que no son frutos del Espíritu de Dios, son frutos de la carne, del pecado. Que también contradice, hermanita Rosana y hermanita Úrsula. Se afirma cuando se protege la vida también. También. Y también ¿cierto?, se niega cuando no se protege la cuando vida. no se protege la vida. Y también cuando se pone hasta los mismos animales por encima de la vida de las personas. También cuando se exalta las otras criaturas por encima. De hecho, inclusive hay personas que exaltan las criaturas en lugar de exaltar al Creador, como dice la palabra de Dios también. Maíta Úrsula. Exacto. Amén.
Exacto. Él obró todas las cosas para nuestro favor. Es muy cierto. Muy cierto. Pues vamos a la palabra del Señor. ¿Algún hermanito o hermanita voluntario que quiera leer los primeros 2 versos de Génesis 1 y el verso 31? Amén. Yo leo. Hermanita Rosana. Génesis 1, del 1 al 2. Del 1 al 1, Génesis 1, 1 y 2 y el Ok. verso 31. Ok, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y el 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Muchas gracias. Amén. Así que bien importante, ¿verdad? Lo que hemos reseñado, prácticamente no sabemos de memoria, ¿verdad? Estos primeros 2 versos. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, no tratando de imaginar qué es el abismo. Porque en la palabra del Señor dice que hay un abismo, cuando usted va allá en Apocalipsis, dice que se abrió el pozo del abismo y allá echaron a Satanás y lo amarraron 1000 años. Y en ese abismo hay un montón de demonios amarrados también. ¿Okay? Que una de las, creo que era no sé si era una de las trompetas, desataba esos, dice que salían como si fueran como unas ranas apestosas de allá abajo, representando esos demonios. Hay una dimensión por ahí, que ahora mismo pues nosotros no sabemos, quizá en el momento de la creación, estaba todo, ¿verdad? Cuando dice desordenado, pues todo desordenado, no estaba necesariamente formado como nosotros vemos ahora. O sea, que cuando dice la tierra, es pues lo que existía, ¿ok? Pues que él creó antes de darle la forma, estaba todo desordenado. ¿Ok? Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es el corito, dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Okay? Cuando el Señor entonces termina toda la creación, ¿verdad? Que obviamente la obviamos aquí adrede, porque no íbamos a ir en detalle. El verso 31 dice, y entonces cuando terminó todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, y ahí terminó su obra. Amén. Y dice más adelante que él admiró la creación con calma en el 7º día. Amén. De hecho, ese es el contexto del 7º día. El 7º día no era para amarrar al hombre, era para que su creación descansara y admirara las cosas buenas que el Señor hizo para ellos. Amén. El hombre, como es experto en dañar las cosas, después empezó a legalizar el sábado y a poner que es que no come, no haga, no mire, todo lo contrario. Era para que usted pudiera disfrutar ese día alabando al Señor. Amén. Por su creación y por lo bueno que es. Vamos a algunas preguntas, hermanito. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos aprender de la naturaleza y el carácter de Dios tan solo viendo estos versos? Que lo que hizo, lo hizo bueno. ¿Ok? Allá en el Nuevo Testamento hay una porción, no recuerdo exactamente dónde, donde las personas decían, este todo lo que hizo, lo ha hecho bueno, hablando del Señor Jesús. Y prácticamente se parece lo mismo que dice Jehová aquí acerca de Él mismo, ¿verdad? Yo también veo que hay una intención. ¿Para qué Dios creó las cosas? Porque ya Él existía desde antes, ¿verdad? Exacto. Y cuando uno ve en Efesios, dice, Dios creó a todos, como estaba diciendo Lorian también, estaba diciendo la hermanita Lucy, Dios creó todo porque Él quería llevarse la gloria. Amén. O sea, para uno poder entender, porque a quizás a una persona la palabra gloria le parece un poquito abstracta y elevada, para Él
echárselas de que Él lo había hecho. Vamos a ponerlo así. Y Dios se las puede echar porque cuando Él se las echa es porque Él se las puede echar. ¿Verdad? ¿Ah? Exactamente. El problema es cuando nosotros nos las echamos. Entonces dice, pero usted no se las puede echar, ninguno de nosotros nos las puede echar porque nosotros no somos nada, pero Él lo hizo todo. Amén, hermanita Lucy. Sobre el día, ¿verdad? En Génesis se habla de fue la tarde, fue la mañana, Ajá. sexto día. Yo tengo la convicción 100% de que la creación no tiene más de 6.000 años. Pero hay una controversia sobre eso. Y yo digo, sí. pero entonces no le están creyendo la Biblia. Sí, ¿sabe por qué la controversia, verdad? Porque las personas primero dicen, bueno, Dios pudo haber creado en 6 días, o en 6.000 años, o en 6 millones, o en 6 trillones. Dios lo pudo haber hecho en 6 microsegundos también si Él quería. ¿Okay? Así que el asunto aquí no es cuánto tiempo se tardó el Señor, es el tiempo que Él decidió tardarse, y personas se les olvida eso. Acuérdate que el Todopoderoso no está limitado a 6 días. El Todopoderoso lo puede haber hecho de un alón todo, con solo hablarlo, decidió hacer en 6 días, como para ilustrar, ¿verdad? Y después encajar con la noción, el hombre, y ¿por qué el hombre terminó usando 7 días, ¿verdad? Pues porque Dios estableció desde el principio que eran 6 más 1, 7. Entonces el hombre empezó a medir el tiempo, la semana y la periodicidad del tiempo y los ciclos usando tanto el año de 364 días y un cuarto, 165 días y un cuarto, perdón, y dividiéndolo en meses de 28, en meses de 30, de 31, lo que sea, pero siempre preservó la semana. Dice, ¿por qué eso? Porque desde el principio el Señor lo hizo así. Entonces, muchas personas quieren decir, de hecho, eso es uno de los estudios que vamos a traer nuevamente, que hablan sobre el tema de la creación. ¿Por qué la gente quiere encajar la creación y decir que tuvieron que haber sido 6.000 años o más años? Porque tratan de corroborar o de sincronizar los hallazgos científicos, arqueológicos y la forma en que son medidos, que se dicen, esta piedra tiene 45 millones de años. Pues entonces no pudo haber sido creada en el tiempo real de la Biblia, porque si usted hace la matemática y usted va hacia atrás y usted va sumando todas las edades de todos estos varones y mujeres que estaban aquí, este momento donde dice el Señor creó los cielos y la tierra, aproximadamente son 4.004 años antes de Cristo Jesús. Y si le suma los 2.000 y pico que van, casi 6.000 y pico de años van. Cuando usted mira el calendario hebreo, usted ve, dice, estamos en el 5.970 y pico en el año, porque ellos miden según este tiempo de ahí. Amén. O sea, hay gente que dice, sí, pero es que tú tienes que ver que esos años que dice ahí, pues eran unos años. No, los años siempre han sido igual, porque acuérdense que los años se miden en la forma que la Tierra, ¿verdad?, completa las revoluciones alrededor del Sol. Eso nunca ha cambiado desde que el tiempo es tiempo. La realidad es que sucede a lo largo del tiempo, el hombre ha desarrollado una tecnología para medir la edad de las cosas, pero esas tecnologías están basadas en unas presunciones que presume que las cosas se ponen igual de viejas a la misma velocidad desde siempre hasta hoy, y eso no necesariamente es cierto. Usted lo ve cuando viene el diluvio. Cuando viene el diluvio, todo cambió, hermano. El diluvio fue una catástrofe mundial. Todo cambió. De momento la gente empezó a durar menos. ¿Usted se dio cuenta de eso? Empezó a durar menos, periódicamente, paulatinamente. Empezó a llover, antes no llovía. Había una capa de nubes, ahora la capa de nubes no es como la que había antes. O sea, todo cambió por completo. O sea, morfológicamente cambió la tierra entera. Ahí el Señor transformó todo. O sea, no podemos decir que las cosas se van poniendo viejas a la misma velocidad ahora que antes.
Por lo tanto, el modelo que usan los científicos, eso de carbón 14 y el otro, isótopos radiactivos y todas esas tonterías que tienen su validez, no es para predecir a los 800 millones de años que ellos quieren entender por allá. Exacto. Él lo creó todo. Exactamente, porque él, cuando creó a Adán y Eva, los creó adultos ya también. Sí, hay una porción que usted lee acá en 1 Pedro. Dice, oye, ¿qué querrá decir 1 Pedro aquí? ¿Ah? Exacto, no tenían ombligo tampoco. A ver. 2 Pedro 3. Verso 3. Dice, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, o sea, según sus propios malos deseos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Ahí está la presunción de la ciencia de hoy. Y sigue diciendo, estos ignoran voluntariamente, o sea, ignoran porque les da la gana, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual entonces el mundo pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, infiere que los que estaban antes no eran los mismos que los que estaban ahora, ¿usted lo vio? Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Y dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El contexto de ese verso es precisamente la creación. Muchas personas dicen, pues 6 días, 6000 años. Ahí lo dice, pero eso no es lo que infiere matemáticamente. Lo que quiere decir es que el Señor lo puede haber hecho todo en el tiempo que Él quiso. Él lo quiso hacer en 6 días, como nosotros los medimos, como Él lo dejó para que nosotros lo viéramos. Amén. Y lo que dice Pedro es, después del diluvio, las cosas no son las mismas que las que habían antes, ¿verdad? Así que no podemos decir que quieren predecir a ver qué pasó antes del diluvio y por ahí dicen por ahí para allá. Y empiezan a extrapolar y dicen los Jurassic Park, 65 millones de años y cayó un aerolito, ¡pum! Y exterminó a todas las cosas en 65 millones de años. Y usted sigue leyendo para atrás y dice, y por allá en un momento dado lo que había en los océanos, había unos cangrejos gigantes así, y eso te ponen allá en el Pleistoceno, por allá, 300 millones de años. Te dice, 300 millones de años. A nosotros le da trabajo sentir 100. Imagínate, ellos quieren que uno piense en 300. Vamos a hablar de eso en los próximos estudios. Lo vamos a dar no lo vamos a dar en el foro, lo vamos a dar acá, ¿verdad? Dios quiere, en uno de los mismos martes. Una serie de 3 estudios que habíamos, ¿verdad?, preparado hace muchos años, pero los vamos a poner al día para que lo puedan. Las preguntas son bien importantes. ¿Me ha dicho esto? Los científicos siempre dicen se cree que esto sucedió hace Sí. 50 millones de años. Sí, sí. Exacto. Lo que pasa es que las personas dicen, pues, si tanto lo están diciendo es porque es verdad. En algún momento dado. Dice allí, y Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno. Gran bananera. Eso quiere decir que todo lo que decía que era bueno no era que funcionaba bien, no era que fuera bueno, por eso fuera Sí. no monstruo de otras cosas, pero funcionaba bien. Yo creo que no era que se la quisiera echar, sino que se sentía Satisfecho con lo que había hecho. de lo que había hecho. Amén. ¿Usted ha visto el relato que está en Génesis capítulo 3? Que cuando la serpiente habló, Eva no se asombró. ¿Se dio cuenta, verdad?
O sea, era natural que la serpiente hablara. O sea, habían unas cualidades en los animales, posiblemente, que nosotros no vemos ahora, que todo eso se perdió, se echó a perder con el pecado. Se infiere por el castigo que Dios le dio a la serpiente, que se representó en el animal, que se iba a arrastrar. O sea, que antes no se arrastraba. O sea, que capaz que no se veía ni como se ve la serpiente ahora. ¿Ok? O sea, que todas esas cosas, en realidad no hay forma de saberlo, pero usted dice, lo que está diciendo aquí es que cambió la serpiente, y si cambió la serpiente, posiblemente todos los otros animales, porque usted dice, en el huerto de Edén, ¿habrían esos cadillos y moribibí que se les petan en el talón hasta el cabo a uno? Yo estoy seguro que no, porque Adán le dice, Eva, no camines por ahí, porque ahí hay cadillos y te vas a hincar, o ve para acá que las avispas te van a comer. Eso no es, estoy seguro que las avispas estaban, pero a lo mejor no picaban, pero después del pecado picaron, porque entonces la cosa se dificultó, y se dañó por el pecado, hermanito. Bueno, el diablo se manifestó a través de la serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua, a veces es la palabra, el dragón, el enemigo. Eso sí es cierto, hermanita Rosana, iba a decir algo. Cuando leí hoy, dije, parece como que la mujer no estaba cuando el Señor le habló a Adán, cuando le dio esa orden del árbol. Que no comiera, la mujer parece que no había sido creada todavía. Eso fue lo que yo pensé cuando lo leí, pero no sé si estoy mal. Bueno, no, porque ya de hecho, a pesar de que hay unas partes aquí que no son necesariamente cronológicas, o sea, que no ocurren en ese orden, lo que se infiere es que ya los dos habían sido creados, ¿verdad? Sí, ok. Porque ya estaban ¿verdad? Estaban en el huerto de Edén, ¿verdad? Puestos todos, y en el huerto de Edén, ¿verdad? A pesar de que Dios siempre le habla al hombre, porque el hombre era el responsable. Y entonces cuando tú miras en el verso 22, capítulo 2, dice, la costilla que Jehová Dios hizo, tomó al hombre, tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Ajá, lo que pasa es que hay una parte, déjame ver cuál fue la que yo leí, que creó al hombre, entonces él le dijo al hombre, vamos a buscarte una ayuda idónea. Entonces Sí. creó todos los animales, pero eso no era la ayuda idónea, entonces después creó a la mujer. Sí, exacto. Pero lo que se infiere es que, por ejemplo, en esta porción, cuando Dios dice, formó Jehová Dios, dice el verso 19, capítulo 2, de la tierra toda la bestia del campo, y las aves, y las trajo a Adán. Entonces, la parte donde él formó las bestias, pues él las formó antes que hubiera creado a Adán, ¿verdad? Porque cuando vemos el relato del capítulo 1. Pero cuando dice, después las trajo a Adán, pues obviamente, después que terminó de crear todo, creó al hombre, entonces más tarde le trajo los animales a Adán para que los nombrara, ¿verdad? Entonces, ahí en ese momento, es que Jehová en ese relato nos dice, pues mira, no se encontró la ayuda idónea para el hombre, y entonces crea a la mujer, ¿verdad? O sea que en ese orden, o sea que parte de este relato del capítulo 2 lo podemos entremezclar con lo que está en el capítulo 1. Sí. Sí, exacto. Ajá. Sí, yo sé lo que tú quieres decir. ¿Es qué cosa? Lo que pasa que, Ujú. es que en el uno te dice que creó al hombre y la mujer, es que es uno como resumido. Y después que explica entonces Lo que pasa, cómo hizo, sí, ¿verdad? lo que pasa es que el capítulo 1 dice todo el relato de la creación. Entonces en el capítulo 2 te va dando detalles en el huerto que creó para el hombre, para ponerlo allí, y los otros eventos que sucedieron, ¿verdad? Por eso es que el capítulo 2 está contenido en el 1. ¿Ok? Está contenido en el 1, porque cuando tú miras, por ejemplo, el verso... No, y en el capítulo 1, el verso 31, todo lo que Dios había hecho y era bueno en gran manera, que es que está aquí. Fuera tarde la mañana, el día séptimo, pues ya Dios lo creó todo ya. Sí, pero lo que pasa es que lo que dice Rosana es que en el 16 le dice que la prohibición y después que llega la mujer. Sí, sí. Ah, bueno, pero se lo dijo al hombre, pero fíjate, en el verso 1 del capítulo 3 dice,
le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo estoy seguro que el Señor no se lo dijo una vez. ¿Ok? Exacto. Y como quiera que se lo dijo a Adán, se lo dijo a Eva. Pero yo te lo ajá, yo le he visto esto. Por eso a los esposos, cuando usted sepa algo, diga solo a la esposa también. ¿Ah? Cuando alguien no se tome las pastillas, dígaselo a la esposa. Y cuando la esposa no se tome las pastillas, dígaselo al esposo también, ¿oyó? Dice que hubo una controversia hace poco. Yo estoy seguro que ese segundo capítulo va a salir ahora, el domingo, cuando Jane esté dando la clase va a salir. Pero me enteré de algo allá en la funeraria que hay que hacer, ¿verdad? Hay que ir sobre los detalles. Pero puede ser esto que Dios se lo dijo a Adán cuando lo creó rápido, tú sabes, como que era algo que se lo pidió. Sí. O sea, el hecho que él haya dicho, le dijo al hombre, no quiere decir que no se lo dijo a la mujer. ¿Ves? Porque obviamente todo Pero lo... como tú dices que no pudo haber, que quizás se lo decía continuamente. Claro. Si usted ve al Señor cómo Él se revela y Él nos habla y nos dice las cosas continuamente, que sabe, ¿verdad? ¿Ok? Porque es importante reconocer que todo lo que Él creó no solamente lo creó, sino que lo creó bueno. ¿Ah? Pues todas las cosas las hace bien. Exactamente. Todo lo que viene, toda buena dádiva viene del Señor, dice, del Padre de las luces. Amén. Entonces, si no creyéramos así, dice, ¿cómo podríamos, en sentido general, ¿verdad? Decimos descarriar de nuestras vidas? Si no reconocemos esta verdad. O sea, si pensáramos, mira, no, es que el Señor yo no creo nada. Todo esto salió solo. ¿Ah? Nosotros mismos. Exacto. El amor es uno de que si lo hemos visto de que es bueno, pues no podemos ni menospreciarlo nosotros ni a los demás tampoco. Exactamente. Podemos llegar al punto extremo, que decir, pues yo hago lo que me da la gana, pero yo no tengo que darle cuenta a nadie. Yo soy yo, ya está. Y de hecho, a eso es que llega. Si usted va a Romanos 1, a eso fue que llegó. ¿Ve? Sí, pero eso me hace pensar también que si Dios las cosas que hizo las hace buenas, ¿por qué nosotros tenemos que menospreciarlas? ¿Tú sabes por qué? Pues porque el mismo pecado que está en nosotros nos hizo menospreciar al Señor. Cuando menospreciamos, ¿no? Claro, cuando no apreciamos las cosas que Él hizo, claro que está. Cuando somos malagradecidos. Por eso dicen en Romanos 1:20, habiendo conocido a Dios y habiendo visto el poder de Él en la creación, dice el verso 20, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, o sea, se hicieron los genios, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se hicieron necios. ¿Ok? Y entonces empezaron, ¿verdad? Dice, ¿dónde está? Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y Dios los entregó, dice el verso 28, a una mente reprobada. Por eso es que la gente es tan disparatera y hace tantas cosas locas. ¿De dónde salen tantas cosas locas y tanta maldad y tanta poca vergüenza? Porque el hombre, teniendo toda la evidencia de que hay un Dios poderoso que lo hizo todo, pues en puertorriqueño no le dio la gana de reconocer al Señor por lo que Él era. Así que hasta ahí puede llegar. La consecuencia de no reconocer al Señor llega hasta la perdición completa, ¿verdad? Como está la humanidad hoy. Ok. Así que yo encontré esta imagen que tenía esas animaciones, ¿verdad? Un poquito ahí media jarita. Pero yo dije, pero mira qué bonitas se ven. Tiene unos pollitos brincando allá abajo, entonces el pejo como que se tiembla un poquito también, ¿ves? El caballo, esas cositas allí. Me tienen un montón de guacamayos aquí arriba. Sí, y el señor el pejito como que se pone nervioso, se pone un poquito nervioso, sí. ¿Oyó? Así que, ¿qué queremos decir? Cuando nosotros reconocemos al Señor como creador, a Jesús literalmente como creador, empezamos a ver todas las cosas, ¿verdad? Claramente, como nos dice la Escritura. Dice, por esto es que las cosas son así, de esta forma. ¿Ok? Y todas las cosas empiezan a caer en su sitio. Amén. Gloria a Dios.
Pues entonces vamos a la próxima porción. En el mismo capítulo 1, 26 al 28, y entonces capítulo 2, 16 al 25. ¿Algún hermanito que quiera leer el 26 al 28? Manita Clara. Y el otro 2, 16 al 25. Hermanito Héctor. Entonces hay otra porción que vamos a leer, Colosenses 1, que creo que es 15 al 17, si mal no recuerdo. Sí, 15 al 17. Para esa, algún voluntario para la otra porción. Maita Lorian. Okay. Muy bien. Aquí Génesis está. 1 del 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Sobre ellos. Y Génesis 2, 16 al 25. Ah. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del bueno del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estarán ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzarán. Para hablar que estaban los dos juntos en el huerto donde el Señor, donde Dios los puso. Amén. Gloria a Dios. Si vemos en lo que estuvimos leyendo aquí, ¿qué diferencia vemos en la manera en que Dios creó a los humanos y a la forma en que creó todo lo demás, según la descripción que se nos dice aquí? Dice que el hombre lo creó a su imagen. De los animales y la tierra y todas las otras cosas, no nos dice, fueron creadas, fueron buenas, pero no están hechos a su imagen, ¿ok? A nuestra semejanza. Fíjese que no dice a mi imagen ni a mi semejanza, sino a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ¿ok? ¿Qué tú crees que quiere decir ser creado a la imagen de Dios? Exacto, que hay características de Dios en nosotros. Amén. Porque a veces también las personas utilizan esto para decir que somos, hay personas que no sé qué están pensando, pero dicen como que somos dioses, pequeños y todas esas cosas diferentes teorías sobre esto, pero una imagen es como si fuese una fotocopia. Sí. Cuando tienes una foto de alguien en la nevera, hombre, tiene una foto tuya, tío, en mi nevera, y yo le digo, este es Teodito, es una foto de Teodito, pues nosotros somos una representación también de lo que es Dios. Exacto.
y hay características, o sea, hay cosas, o sea, Dios no tiene un físico como nosotros. Pero la palabra dice que, de Dios dice que Él puso eternidad en nuestra vida, porque así fue que Él creó el hombre y la mujer, o sea, para ser eternos. Los los creó con conciencia también, amén. Los creó para poder expresar amor, ¿ok? Entonces hay mucho debate, los animales aman. Lo que pasa es que hay animales que son buena gente. A veces yo creo que son como listos de lo que son también, a veces un poquito. Como yo le digo a los animales de casa que son genios. ¿Por qué es un genio? Pues porque vino a esta casa y él sabía que aquí iba a estar durmiendo en aire acondicionado y comiendo 3 comidas al día. Es un genio. Sin coger sol. ¿Ah? Los machos, luego que tienen, paren, una hembra cuida a su cachorro, Ajá. pero el varón desaparece. ¿Cuál? ¿Quién? ¿El varón? De cualquier animal. Bueno, algunos animales, el macho es el que cuida y cría a los hijos. Inclusive los leones, el león varón no hace nada. Su cero ve, siempre está durmiendo debajo de un palo, encima de una piedra. La leona es la que caza la comida y se la trae al más vago del mundo para que coma. Y pare los leoncitos también. Qué cosa, ¿ah? Y el caballo. No hace nada tampoco. Pero yo estoy bien confiado que cuando el Señor creó todas las cosas no eran así. Así era. Qué cosa, ¿verdad? Pero es así. Nosotros vemos las cosas ahora y vemos una semblanza de la gloria que Dios puso en ellos desde el principio. El alma, el hombre tiene alma. Los animales no tienen alma, como tal, amén. El alma del hombre es eterna. Fíjese que a través del pecado, el alma, ese aliento de vida, esa alma en el hombre, no fue cambiada. Es eterna todavía. Exactamente. Por eso es que parte de esa imagen, ¿verdad? Esa eternidad la impartió el Señor en el hombre, en la mujer que fueron creados. Amén. La salvación es del alma, porque este cuerpo, especialmente con el pecado, el cuerpo se va a destruir. Sí, porque lo voy a decir, mira, déjame ver dónde fue. Sopló el aliento de vida, ese aliento de vida es el que se refiere. Verso 7. Formó el hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice Jehová Dios, o sea, en este caso, ¿verdad? Podemos decir, pues fue el Padre, Dios el Padre, ¿verdad? Lo que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, lo que se infiere cuando dice formó, no fue que no nos dice literalmente que dijo sea creado, pero todas las cosas se crean por la palabra de Dios. O sea, el que quiso crear fue Dios el Padre, pero la palabra que crea, la orden que crea es el Logos, ¿verdad? Para ser íntegro con lo que dice la Escritura. Sopló en su nariz aliento de vida. Aliento en esa palabra es ruah. Allá más adelante veremos que cuando dice Espíritu de Jehová, Espíritu Santo, habla de Ruach HaKodesh. HaKodesh Santo es Ruach, Espíritu. El mismo asunto con Neuma, viento, aire y Espíritu en griego en el Nuevo Testamento. Lo que infiere aquí es ese aliento de vida.
Porque los seres vivientes son vivientes, pero el hombre y la mujer tienen el alma, ¿verdad? Que es eterna, que fue lo que Dios impartió en ellos, ¿verdad? Desde el principio. Esa es la diferencia entre el resto de lo creado y nosotros, ¿verdad? Inclusive hay personas que dicen, oye, pero ven acá, entonces con la definición así, las plantas están vivas, pero las plantas como que no sienten ni padecen porque ellos no tienen cerebro, no tienen alma, no tienen nada, pero están vivas. Entonces, Entonces hay algunas que hasta se mueven así, que se comen las moscas y el moribibí se mueve y todas esas cosas y dice, pero ¿y qué es eso? ¿Verdad? Y se muere y después al ratito cuando usted se desaparece él sube otra vez. Qué cosa, ¿verdad? Y las plantas estas, las que comen moscas, las plantas carnívoras. Le ven en frutitas, cierra, si le tiras un mimo a una mosca, ¡fua! Cierra también. ¿Sí? A que vea cómo es eso. Ajá. Dice, wow. Dice los inteligentes, wow, lo que es la evolución. Sí, como un globito violeta, Que pasa que para verla en la grama, tiene que habértele parado como 100 veces encima antes de que salga, porque se tarda, cuando la mata se pone grande. Ese moribibí, muy posiblemente antes, quizás se movía, hermano. Usted no te pone a pensar, a lo mejor cuando estaba en el huerto de Edén, el moribibí se movía solo, sin viento, y no tenía espinas, y a lo mejor la flor era más linda. Cuando viene el pecado, se puso con espina, dice, cuando camines por aquí, se te va a espetar bien chévere en la planta del pie. Ajá. Ah, sí. Sí, porque cuando siente que se para el insecto, cierra, y entonces tiene como unos juguitos ahí que disuelven el insecto. Inclusive hay unas que son como una copita así, y tienen como un piquito arriba, entonces la copita está llena de un líquido. Pues el insecto se pone a noveleriar y se cae en el líquido y se va como disolviendo lentamente y la planta lo absorbe como nutriente. Amén. Así que lo que hemos visto hasta ahora, y vamos a terminar ahora, hermanito, que nosotros habiendo sido creados a la imagen de Dios, significa que tenemos capacidad única de relacionarnos íntimamente con Dios y con los demás, porque los animales no se relacionan con Dios, ¿verdad? Nosotros sí, porque tenemos esa imagen y semejanza del Señor, ¿ok? Así que nosotros entendemos por eso, ¿verdad? Que si Dios nos creó a todos, dice la palabra que de una misma sangre nos creó a todos, ¿ok? De una misma sangre nos creó a todos. Así que este asunto de que la gente cree que es que hay unos que son mejores que otros, más lindos que otros, más feos que otros, más grandes que otros, más inteligentes que otros, son puras invenciones humanas. Y todo eso sale del pecado, ¿verdad? Del pecado de la humanidad. La hermanita Lorian va a leer los versos 15 al 17 de Colosenses 1. Amén. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Mira, a ver. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Oye, nada más ese cantito de palabras, ¿verdad? Todo lo que explicó ahí. Él es la imagen. O sea, él es imagen, ¿qué quiere decir? Es cómo se representa el Dios invisible. Jesús, siendo visible, es la revelación del Padre. Por eso dice el primogénito. El primogénito no es que fue creado, es que Él estaba, ¿verdad? Presente en la creación.
porque en Él fueron creadas todas las cosas. Por eso es que eso explica por qué es primogénito, ¿ok? Es que como quien dice, Él es el pináculo, ¿verdad?, de todas las cosas, no de la creación, sino Él es el que creó todas las cosas, ¿ver? Porque eso dice por Él, que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ¿saben? Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo, dice, fue creado por medio de Él y para Él. Amén. ¿Por qué para Él? Se pone a pensar, ¿por qué para Él? Para la gloria de Él, amén. Y Él es antes de todas las cosas, ¿ves lo que hace? Y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate que no dice por Él subsiste, dice en Él. En Él fueron creadas. O sea, cuando usted viene a ver bien claro, dice, es que la creación que vemos es como una extensión de Dios mismo. Por eso es que la esencia de Dios está en las cosas que Él creó. Bien. O sea, cuando dice que Él nos hizo a su imagen, pues es una extensión de lo que Dios es. Una representación en nosotros. No quiere decir que nosotros seamos dioses ni nada, ¿verdad?, que se le parezca. Pero tenemos atributos de Dios. Amén. Imagínense cuán grande fue la creación de Dios. Amén. La imagen del Dios invisible. Gloria a Dios. Nos vamos a unas preguntas. De esta descripción que vimos de Jesús ahí, ¿qué es la más que te impactó, la más llamativa? Y volvemos aquí al verso. Amén. O sea, cuando caminaba y predicaba y evangelizaba y la gente lo veía como veían a cualquier persona, pues Él es la imagen del Dios invisible. Por eso el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, o sea, Dios habitó con nosotros, es eso mismo. ¿Ok? Es que Dios vivió entre nosotros, literalmente, en Jesús. Amén. Así que imagínense, el Dios que creó todas las cosas estaba allí, presente, hablándole a usted y yo, si hubiéramos estado en aquel tiempo, como cualquier hijo de vecino. Imagínense eso, ¿cómo es eso? Por eso dice Pablo en Filipenses, dice, y entonces Él, siendo en forma igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo eso y se humilló hasta lo sumo. ¿Cómo se humilló? Porque se puso al nivel de la creación de nosotros. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló más, porque entonces murió, ¿verdad?, muerte de cruz, dice. Es para ver entendiendo cómo, ¿verdad?, cuál fue la rebaja que tuvo que hacerse el Señor para podernos salvar. Hermanita Lucy. Ajá. Hay mundo. Sí, exacto. Hay un mundo espiritual. O sea, cuando dice invisible, se refiere, por ejemplo, nosotros no vemos el aire, ¿verdad? Puede estar ahí, pero lo invisible es porque hay un mundo espiritual, ¿verdad? Hay ángeles y hay el trono de Dios donde Él está ahora mismo, porque allá está, ¿verdad? Ahora mismo. Invisible. Todos esos fueron creadas por Él, hermano. ¿Okay? Las cosas que no vemos, que no hemos visto, pero veremos, las creó Él también. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir resumiendo entonces, hermano. Resumiendo, ¿qué nos dicen estos versos, estos 3 versos que hemos leído, ¿verdad?, sobre el propósito y el proceso de la creación? Pero, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso de la creación? Simple. Exacto. Que a través de Él lo hizo todo. ¿Ok? Entonces vuelvo y digo, no puedo entender, ¿verdad?,
como estos genios que dicen que adoran a Jehová, pero no adoran a Cristo. Yo no puedo entender, pues entonces... Mire, este verso, usted lo lee en lo que ellos le llaman Biblia y dice lo mismo. Eso no dice, pero eso es posible. Entonces usted dice, pues yo sé por lo que es, porque es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo ven en la cara ahí mismo. Pero como les han dicho que no es así, por eso es que a la palabra del Señor hay que ir con un corazón limpio, sin predisposiciones, esperando que el Señor mismo le hable a uno y le haga entender la palabra por medio de su Espíritu Santo. Pero lo primero que ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. Vamos a empezar por ahí. Y ahí vienen, cuando empezamos a no tener en cuenta a Dios por lo que Él es, muchos haces que caminan, como uno dice. Es así, hermanito. Es así. Es triste, ¿verdad?, la condición, pero a veces los han programado para que uno le dice algo y si te dicen esto, tú le dices esto. Si te dicen esto otro, tú le dices lo otro. Triste la condición. Para Él, sí. Para el disfrute de Él. Por eso dice, y con esto terminamos, hermano, en Efesios, busque Efesios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 3, capítulo 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, antes que Él fundara el mundo, ya Él lo tenía en la mente, hermano. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él le gustó, porque Él quiso. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. En quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y todavía no se acaba la oración. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, todavía no se acaba, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, otra vez, porque Él lo quiso, ¿ves? Porque Él le gustó, porque era para su gloria, porque era para Él, el cual se había propuesto en sí mismo, hacer que, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, o sea, en el tiempo del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. ¿Qué está diciendo ahí en palabras finas Pablo? Dice, el Señor Jesús, cuando Él quiso, lo creó todo. Y nos tenía ya puestos para redimirnos y salvarnos, porque Él sabía que nosotros lo íbamos a echar a perder. Y ya Él tenía el plan de redención preparado, lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Él lo hizo para alabanza de esa gracia gloriosa, o sea, de ese regalo de salvación glorioso que Él nos regaló para hacernos aceptos en el amado. Como que dice, la única forma que Dios acepta una creación redimida y salvada es a través de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, cuando usted va leyendo esta porción, lee Colosenses, lee Génesis, usted se va dando cuenta y dice, wow, todo esto ya estaba dentro del plan de Dios. Amén. Pues vamos a resumir, hermanitos queridos. Si decimos, ¿verdad? Y podemos resumir hasta donde vamos lo que hemos visto hoy. La Biblia es un libro centrado en hablar la gloria de Dios. Fíjate, aquí no está hablando de la gloria del hombre ninguno. Está hablando de la gloria de Dios. Él es el que se lleva toda la gloria, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. La Escritura nos fue dada para que pudiéramos conocer a Dios. No podemos conocer a Dios a menos que sea a través de la Escritura. ¿Ven? Esto significa que cuando leemos la Escritura, deberíamos concentrarnos principalmente en lo que podemos aprender, amar y abrazar sobre Dios y su Hijo, Jesús. Porque leemos la Escritura para conocer más a fondo al Dios que nos creó y nos salvó. Por eso es que si no leemos la Escritura, no le podemos conocer. Por eso decía el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque
¿verdad? ¿A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, el testamento, la evidencia de Dios mismo, Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Amén. La palabra como Él la dejó aquí. Amén. Pues seguimos, hermano. La semana que viene no, pero la otra, la semana que viene vamos a estar acá, si Dios quiere estará el hermanito Bercelio con nosotros. Y ya para ese entonces, de aquí a la otra semana arriba, estaríamos en Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. El hombre peca. Amén. Así que vamos a estar en ese estudio. Así que repase esos 3 capítulos, 3, 6 y 11. Amén. Se lo lleva asignación, gloria a Dios. Ah, no, sí. Cuando decimos el hombre peca, es el hombre y la mujer. Sí. El hombre y la mujer pecan, así mismo es. Bueno, hermanito, estamos entonces de pie. Si no hubieran preguntas, dudas, comentarios. Y oramos para ser despedidos. Recuerde el jueves, hermano, a las 5:30, si Dios quiere. ¿Ok? Ya llegando a esa hora nos podemos concertar. No creo que sea tan, ¿verdad?, encontrarnos acá. Posiblemente podemos, como vamos para allá o como vamos para aquel lado, quizás nos podemos encontrar, si usted quiere, para irnos todos juntitos, cerca de allí de las mismas cascadas por allí. A veces nos encontramos por allí, o abajo donde está el Working, abajo al bajar la cuesta. Allí hay un parque y nos encontramos allí, salimos juntos para allá. Sí, avísenos, ¿verdad?, los planes que tenga, para entonces ya ahí le podían decir, pues mira, vamos a encontrarnos ahí, le enviamos el pin también, por si acaso alguien se retrasara o algo, para que pueda llegar. Amén. Ah, ok. Pues si algún otro hermano, ¿verdad?, nosotros vamos a ir en nuestra guagua. Si algún otro hermano tiene planes de ir, cabe alguien, nos avisa y concertamos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias por habernos llevado a través de este estudio. Gracias por toda bendición. Te queremos pedir ahora, Padre, que esta palabra que hemos visto, que hemos leído, que hemos escudriñado hoy, la bendigas tú en nuestro corazón, Padre, y que podamos ser bendecidos más allá de lo que hemos sido bendecidos ahora también. Que podamos meditar en ella, Señor, y gozarnos, Señor, en lo grande y bueno que tú eres, Señor. Que no solamente nos creaste, aun cuando nos echamos a perder, tú enviaste a tu Hijo Cristo, Señor, para que muriera por nosotros, diera su vida por nosotros, por su creación, que no lo merecía. Y a través de esa muerte podemos ser salvos. Gracias, Padre, por esa bendición. Ahora te pedimos que nos lleves bien a nuestras casas, Padre. Que podamos salir de aquí bien, llegar a nuestras casas bien, en tranquilidad. Podamos descansar entonces para el día de mañana, Padre. En tu bendición también, Padre, tráenos el jueves para concertarnos a ir entonces allá donde los hermanitos en Yauco, que podamos ir, compartir tu palabra y regresar bien. Amén. Y que tú nos bendigas, Señor, en todo. Gracias, Padre, te damos. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.